septiembre va a haber primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde se presentan distintos precandidatos, ¿no? En busca de, bueno, presentarse en las elecciones de noviembre. Y hay varios espacios, ¿no? Uno de los espacios es este espacio Avanza Libertad, que aquí en la ciudad tiene como precandidato a primer concejal a Mario Díaz, ¿no es cierto? Y que a nivel nacional lleva como precandidato a José Luis Espert, con quien vamos a hablar ahora. Un gusto saludarlo, Espert. Jorge Martínez de Radio Nova. ¿Cómo le va? Hola. Ah, bueno. No hemos podido comunicarnos. Tenía entendido que Sí, sí, estaba lo allí. teníamos al aire, pero bueno, Bueno. estas jugadas Sí. que hacen los teléfonos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora seguramente vamos a esperar porque la idea era charlar un poco con José Luis Espert, este precandidato a diputado nacional que tiene este sector, ¿no es cierto? A ver si lo tenemos ahora. Un gusto saludarlo, Espert. ¿Cómo le va, Jorge Martínez? Hola, ¿qué tal? Buen día. Si me sube el retorno se lo agradezco, lo escucho muy bajito. Bueno, a ver si me escucha ahí, Espert. Ahora sí. Ahora me escucha. Sí. Ah, bueno, Sí, perfecto. por fin podemos lograr conversar, porque lo estuve presentando ya varias veces y no podíamos conectarnos. Un gusto saludarlo, le decía, gracias por atendernos. No, por favor, un placer, un placer. Bueno, hablábamos recién de este proceso electoral en ciernes, usted es un precandidato. Yo quería hacerle un par de preguntas, Esper. ¿Por qué quiere ser diputado? ¿Por qué quiero ser diputado? Porque hay una decisión superior a esa, que es a mis casi 60 años, sin ninguna necesidad, hace un par de añitos, decidí meterme en política porque veo que la Argentina termina teniendo un destino casi trágico si sigue así, con estos niveles de pobreza, de marginalidad, de proliferación de droga, de inseguridad, de maltrato al ciudadano, en fin. Cuando decidí meterme en política lo hice porque me genera mucho temor, hasta casi terror le diría, esta Argentina que se repite de crisis en crisis, en crisis, en crisis, en crisis, y mi miedo es que terminemos siendo una nación pobre como Venezuela, sin necesidad de tener un Maduro como dictador, simplemente por la sucesión de crisis económicas debido a los errores y de repetir permanentemente el mismo error, le diría. Entonces, ¿cuál sería el mismo error, Esper? mira, Argentina hace un siglo por lo menos que agarró para el lado de los tomates, que se equivocó de huella. Y esa huella, yo le diría, económicamente hablando, hay mil otros aspectos a tomar en cuenta, la educación, la salud, la justicia, la seguridad, pero sin crecimiento no se puede discutir ningún otro problema como la salud, la ley electoral, la educación. Pero ¿y a qué le llama crecimiento, Esper? ¿A qué le llama crecimiento usted? ¿Crecimiento económico? Crecimiento económico, sí, por supuesto. Por eso digo, Argentina tiene que hacer tres cosas de mínima para crecer y de esa manera, creciendo, poder tener la mente despejada para discutir otras cosas. Las tres cosas que tiene que hacer, Argentina hace casi un siglo que ya no las hace, pero afortunadamente está claro que esas tres cosas en el mundo que prospera no se discuten. Entonces, como no se discuten, lo que tenemos que hacer es de todo sentido común, le diría. ¿Y cuáles son esas otras cosas donde no se discute y le va bien a la gente, ¿no? De laburo, que trata de prosperar, de innovar? Una es que el mundo se ve como una oportunidad para hacer negocios para el país, en lugar de ser un manguero como nosotros. Nosotros vivimos endeudados con el mundo. El mundo que prospera no hace eso. El mundo que prospera usa el mundo para hacer comercio, para hacer negocio, para hacer comercio. Pero claro, está abierto al mundo. En lugar de nosotros, de que estamos cerrados al comercio mundial. La segunda cosa que hacen los países donde la gente prospera, donde el comerciante prospera, el industrial prospera, el cuentapropista prospera, el empleado prospera, es que tiene un Estado de un tamaño que cobra impuestos razonables en lugar de demolerlo a impuestos como lo demuelen acá los ciudadanos de a pie. Acá hemos creado una suerte de nueva esclavitud en Argentina, que es la esclavitud impositiva. La gente que está en blanco, de 12 meses que tiene el año, aunque no se dé cuenta, trabaja casi la mitad, un poquito más de la mitad, casi 7 meses de 12 solo para pagar impuestos. Es como que por una ventanilla cobra su sueldo
o la ganancia de su empresa, o la ganancia de su comercio, y por otro lado, la deposita en la FIP o ARBA, por hablar de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La tercera cosa que hacen los países donde la gente prospera, al revés de lo que hace Argentina, es que las leyes laborales que hay en los países donde la gente prospera, son leyes laborales equilibradas que protegen al empleado de tener una cierta cobertura de medicina, de jubilación, vacaciones, aguinaldos. En cambio, Argentina, las leyes laborales, el 40% de la fuerza laboral está en negro, 6 millones de trabajadores. Entonces, mientras Argentina no demuestra esa suerte de muro de Berlín económico, que es la sustitución de importaciones, el Estado elefantiásico que nos demuele impuestos y las leyes laborales que tenemos que desde hace 80 años por lo menos, y mire, va a cambiar la cara del que gobierna, en lugar de ser Cristina será Macri, en lugar de ser Macri será Alberto Fernández, pero el destino de Argentina no va a cambiar. Argentina se va a volver a repetir en crisis, en crisis, en crisis. Es un tema de cambio de sistema que tenemos que hacer. Claro. Ahora, esas ideas que usted dice, quienes tenemos algunos años hemos visto en práctica aquí en la Argentina, ¿no? Un Estado abierto que ha destruido el aparato productivo, en lugar de cerrado, digamos, la década del 90 fue eso, digamos, también, ¿no? Un Estado más chico, la década del 90 nos dio un ejemplo de eso, la economía crecía y dejamos un tendal de pobres, digamos, ¿no? O sea, la cuestión no es distribuir, parece, la cuestión no es crecer económicamente, sino distribuir, digamos, ¿no? Porque los ejemplos son paradigmáticos, lo tenemos a la vuelta de la esquina acá en la Argentina. Bueno, en los 90 Argentina respiró algo de libertad económica. Si pensamos que la libertad económica genera crisis, ¿qué quiere decir? Que somos un conjunto de simios que no sabemos valorar la libertad. Yo creo que la libertad económica no genera crisis. En todo caso, lo que generan crisis son las malas políticas económicas. Y de ninguna manera abrirnos al comercio genera crisis. Si no, el mundo viviría haciendo lo que hacemos nosotros, que es sustituir importaciones. Lo que pasó en los 90... un pésimo diseño de política fiscal alrededor del dólar fijo 1 por 1, que hizo que se abaratara tanto el valor del dólar que derribó a medio aparato productivo. Pero no fue la apertura económica lo que derribó a medio aparato productivo en los 90, sino fue un dólar recontra regalado, o sea, un país carísimo, carísimo en dólares. Yo me acuerdo que un café en Buenos Aires salía tanto como en Londres. Eso no es por la apertura económica, eso es por el dólar barato. Y eso ni siquiera ocurrió por el dólar fijo 1 por ley, sino que ocurrió por una política fiscal, de déficit fiscal financiado con deuda externa que abarató el dólar a punto que fundió a medio país. Sí. Insisto con esto, si pensamos que la libertad genera crisis, estamos en un problema muy, muy serio. Muy pero conceptual. Pero ¿y quién sostiene eso, Esper? Que la libertad genera, ¿quién sostiene eso, que la libertad genera crisis? Bueno, hay gente que piensa que la libertad económica, estoy hablando de la libertad en general y de la libertad económica en particular, genera crisis. Esto fue lo que se instaló a partir de la crisis de 2001. Como si la poca libertad que tuvimos económica durante los 90 generó la crisis 2001-2002. No, usted, sin libertad económica, sin libertad en general y sin libertad económica, seguro que termina mal. Ahora, con libertad económica usted puede terminar bien o mal, dependiendo de lo que haga. Le repito, el gran error de los 90, y yo lo señalé durante los 90, no con el diario del lunes en el 2002, el gran error de los 90 no fue incluso la poca apertura económica que tuvimos al mundo, sino haber hecho al país carísimo en dólares, o sea, un dólar recontra barato, por culpa del déficit fiscal financiado con deuda externa. Lo cual es inaudito que eso ocurra, que Argentina tenga déficit fiscal cuando los argentinos de bien están demolidos impuestos, es directamente casi delictivo de parte de la clase política, que fija el gasto público por encima de la enormidad de impuestos que Argentina paga. Ahora, Esper, ¿qué lo diferencia del modelo de Macri usted? Todo. A ver. Todo, absolutamente todo. Todo. Macri terminó en una crisis económica fenomenal, que nos llevó al Fondo Monetario por culpa
de no haber puesto las cosas en su lugar desde el primer día. Mejor dicho, por no sentirlo a esto, por no sentir en la víscera esto que yo les digo, por no haberlo dicho nunca en su vida, por nunca haberlo dicho en campaña. Argentina necesita demoler un muro de Berlín que tiene, repito, de una economía muy cerrada al comercio, de un estado elefantiásico que impide comerciar con el mundo. Con este estado elefantiásico obviamente nadie puede competir con el mundo, y con leyes laborales que demuelen cualquier incentivo a emplear gente, ni en blanco ni en negro. Eso es lo que a mí me difiere completamente de Roberto Macri. Nunca mi gobierno hubiera terminado en semejante fracaso económico, porque ya hace 30 años que digo lo mismo. Estas cosas hay que sentirlas, si no se sienten no va a cambiar, porque yo creo que acá lo que la clase política, aún la bien intencionada, no tiene conciencia de la cosa ciclópea, de la enormidad que tenemos que cambiar en Argentina para que a los argentinos les vaya bien, no para que un conjunto de poderosos oligarcas les vaya bien, pero sino para que la gente de a pie le vaya bien. Yo he subido videos a mi cuenta de Twitter, donde tengo 500.000 de seguidores, de filmaciones que hicimos en José Cepaz, donde, por ejemplo, una señora, como consecuencia de que la ambulancia no entraba a su casa en el medio de la villa, tuvo que parar en el inodoro. O sea, donde nosotros hacemos las necesidades, en José Cepaz, donde gobierna Isi de hace 25 años, la gente para en un inodoro. Entonces, esa realidad que revuelve el estómago, ¿no? Mientras gobierna 25 años un degenerado como dice que provoca eso en la gente pobre, requiere de un cambio monumental en la Argentina, monumental. Ahora, afortunadamente, lo que le tengo que decir a los nicoleños que nos escuchan, es que ese cambio, en los países donde la gente vive bien, ni se discute qué se hace, ¿me entiende? Claro. Por eso nosotros, en nuestras listas, apostamos tanto a la juventud que nos acompaña. Por ejemplo, nuestro candidato a diputado por la segunda, donde está San Nicolás, es Diego Mazábal, un chico treintañero. Nuestro candidato por la octava, Jamín Carrizo, tiene menos de 30 años. Nuestro candidato por la tercera, Nahuel Sotelo, también tiene 26 años. Y nuestro candidato a concejal en San Nicolás es un lujo. Se lo nombró al principio de la entrevista. De Mario Díaz. Sí, Díaz de apellido, Díaz. Exacto. Claro. Mauricio Díaz. Claro, Mauricio Díaz. Un lujo de persona, bueno. Ahora, es gente de bien que quiere cambiar el país por el bien de la gente, punto. Esper, le quiero hacer una pregunta concreta. Si mañana el pueblo de la provincia de Buenos Aires lo eligiera finalmente, digamos, en la elección de noviembre, ¿no es cierto?, como diputado, ¿cuáles serían las 3 primeras leyes que presentaría? Bueno, son muchas. Bueno, las 3 primeras leyes. Primera ley fundamental, le diría yo. A ver. Hay que cambiar todas las leyes laborales para disminuir el trabajo en negro. Acá no se puede seguir teniendo trabajo en negro, gente precarizada. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Eso implica cambiar no una ley laboral, sino que implica cambiar 5 leyes laborales. La ley de indemnizaciones por despido, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones profesionales, y la ley de obras sociales. Así que solo cambiar el edificio de leyes laborales argentinas por el bien del trabajador y por el bien del empresario ya son 5. Además, yo creo que hace falta por lo menos un par de leyes más que haga un proyecto de reorganización del Estado muy, muy, muy profunda. Yo creo que los bonaerenses... Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, yo creo que los bonaerenses están sumamente perjudicados por la coparticipación federal. La coparticipación federal tiene que estar condicionada a los gastos federales que se hacen en las provincias. No puede ser que el pobre de la provincia de Buenos Aires, el pobre de San Nicolás, pague 21% de IVA cuando va a comprar leche, para que una parte importante de eso vaya a financiar a los atorrantes que están junto con Infran en la provincia de Formosa. O sea, cambiar la ley de coparticipación federal, dice usted. Sí, claro, y que los gastos federales y que los ingresos federales, IVA, ganancias, estén condicionados a los gastos federales que se hacen en las provincias. Si en una provincia no se hacen gastos federales, 0 coparticipación. En la provincia de Buenos Aires, la cantidad de gastos federales que se hacen son enormes. Para eso hay que cambiar la Constitución, espere,
Y bueno, habrá que cambiarla. Si la bueno, Constitución no sirve en algunos aspectos, habrá que cambiarla. Claro. Obviamente que sí, porque acá hay que gobernar por el bien de la gente, no para que las cosas que ya han instauradas no cambien. La otra cosa que hay que sancionar por ley, sí. Hay que retransformar el Mercosur en lugar de un mercado común del sur en un simple tratado de libre comercio para que Argentina tenga las manos libres para comerciar con el mundo, que es la única fuente de prosperidad genuina y de comercio. ¿Usted me escucha, Esper? Escuche. Ahí se entrecorta el llamado, yo no sé si se está moviendo. Porque estoy viajando desde provincia de Buenos Aires a capital, correcto. por eso. Correcto. Esper, bueno, ahí estamos entonces, cambiar las leyes laborales, cambiar la coparticipación federal y una reformulación del Mercosur, dice usted, como principales ejes de sus proyectos en el Congreso Nacional. Yo le agradezco muchísimo su atención, seguramente vamos a seguir hablando, me gustaría profundizar un poco más en cada uno de esos temas en algún momento. Va a ser un gusto. Le agradezco muchísimo, Esper, gracias por atendernos. Bueno, ahí estaba el precandidato a diputado nacional por este espacio político que lleva aquí a Díaz de apellido de primer concejal, ¿no? Y a Ormazábal como precandidato a diputado provincial. 8 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hablábamos con José Luis Esper, precandidato a diputado nacional.